Increíble que todavía tengamos productos agrícolas con esos insumos tan caros y sin subsidio del gobierno, hola. Ay, doña Olga, como le decía, yo necesito que me haga el favor y me fíe otras cositas. Es que no le puedo abonar este mes. Usted sabe que yo gano el mínimo y con ese aumento tan malo que hicieron en el salario, pues no me alcanza. Es que así como vamos, nos vamos a morir de hambre, como se están muriendo los niños de La Guajira. Y si por ellos no hicieron nada, pues por nosotros menos. Ay, Dios mío, esta situación tan jodida, ¿cuándo irá a parar? Bueno, pues va a parar cuando paremos, eso es. ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo así usted misma lo ha dicho? Vea, me llamo Lucho en la lucha, yo la voy a invitar para que este 17 de marzo nos unamos al gran paro nacional, porque estos abusos efectivamente tienen que parar. Y si usted quiere que paren, pues paren, síganme.